Voy a invitarles a abrir sus Biblias en Juan capítulo 19 y vamos a centrar el sermón en Juan 19, versículo 41. Juan capítulo 19, versículo 41. La palabra del Señor dice así. Antes de comenzar, les ruego por favor que en este momento pongan en silencio sus celulares o en modo avión. Si necesitan una Biblia, los hermanos están pasando para darles una. Juan 19:41 dice así. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día que es tan especial para cada uno de nosotros. Oh Dios, en el nombre de Jesús te rogamos que en esta ocasión, como siempre, tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Que realmente podamos entender lo que no entendemos, que podamos sanar lo que tiene que ser sanado, Señor. Que podamos guardar lo que tiene que ser guardado, Señor. Hoy día te rogamos que sea por tu Espíritu que entendamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy día es día de resurrección, es un tiempo muy especial en el que recordamos la consolidación del reino de Dios, ¿no? Y con él la victoria del pueblo de Cristo. Como muchas veces les hemos dicho desde este púlpito, la Biblia no es una compilación de historias cortas para enseñarnos principios de vida o tal vez una alta moralidad para vivir bien, sino que la Biblia trata de una sola narración, una narración acerca del Evangelio encarnado en Jesucristo. Por eso la Biblia también trata acerca de lo que llamamos la historia de Dios, porque en la Biblia hay una sola historia y esta historia Dios lo ha escrito. Y la resurrección entonces es parte culminante de esta historia de Dios. La resurrección trata de la victoria final de Dios sobre el diablo, el mal y la muerte. La resurrección, vamos a decir, es el puente, ¿no?, de victoria por el que el pueblo de Dios cruza hacia la presencia y la amistad eterna con Dios. Si la resurrección no fuese verdad, o tal vez no hubiese ocurrido verdaderamente, entonces somos dignos de la más grande conmiseración, porque sin la resurrección no hay esperanza para la humanidad. Sin la resurrección, el cristianismo es una linda, pero una miserable alucinación. Sin la resurrección, hoy mismo, aunque es una linda mañana de comunión entre nosotros, habremos estado perdiendo el tiempo. Y para algunos sería mejor salir de aquí y hacer algo más útil en su casa. Sin la resurrección, el cristianismo no tiene sentido. Charles Spurgeon dijo una vez, la resurrección de Cristo es la piedra angular de todo el edificio del cristianismo. Si este hecho fuera desmentido, la fe cristiana se desmoronaría. Pero como es un hecho comprobado, la fe del creyente, dice Spurgeon, es invencible. Ahora, esta conclusión no es algo que Spurgeon inventó o los teólogos lo hicieron. Es la conclusión también de la palabra de Dios. El más grande misionero que hubo del evangelio en el primer siglo escribió así a los hermanos en Corinto, dice 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe.
Pablo concluye en esta carta porque les da muchos consejos, ¿no? Les dice, tenemos que vivir en torno del evangelio. Aunque el evangelio es una locura, les dice, ¿no? Porque muchas personas ven el evangelio como una locura. Ese es el punto central de nuestra salvación, les dice, ¿no? Porque la iglesia de Corinto era una iglesia sumamente caótica, llena de problemas, y parece que ellos están yendo rumbo al infierno, y él les dice hay una esperanza, y les escribe de la esperanza desde el principio, ¿no? En el capítulo 2 les dice que el evangelio, aunque es una locura, algo que no tiene valor para el mundo, para nosotros es la esperanza. Y en Corintios 13 les escribe acerca del amor y les dice qué es lo que va a producir el evangelio en cada uno de nosotros. Y bueno, hasta ahí las cosas están bien, todos están pensando, sí, el evangelio, pero el apóstol Pablo termina su carta diciéndoles, pero hay una cosa más, el evangelio es verdad. Pero el evangelio solo es verdad si Cristo resucitó. Porque la historia del evangelio es que el Hijo de Dios tiene que morir. Pero para que nosotros vivamos y podamos adoptar todas esas buenas cosas que les he dicho que el evangelio les puede traer, Cristo tuvo que haber resucitado. Y así en Corintios 15 hace un largo discurso, es uno de los capítulos más largos y extensos, y además es uno de los discursos más largos que hay en la Biblia acerca de la resurrección. Y la conclusión de él al final es, pero sepan una cosa, si Cristo no resucitó, entonces estoy predicando en vano y lo que estamos haciendo es en vano. Pero no solo eso, si Cristo no resucitó, nuestra fe es una pérdida de tiempo. No vale. Pero, gloria a Dios, que verdaderamente Cristo resucitó. Eso es lo que estamos celebrando en esta mañana. Él ahora está en la diestra de su Padre reinando, pero también está en medio de nosotros ahora. Él está vivo, ¿no? Y por eso nuestra celebración no es un simple rito de nuestro calendario eclesiástico. Es una verdadera celebración a un Cristo que está vivo. Ahora, siendo que la Biblia trata de una historia, no es una coincidencia literaria ni un accidente geográfico que la historia de la humanidad comenzó en un jardín, en un huerto, y termina su redención en otro jardín, en otro huerto también. Porque Dios escribió esta historia, así que no hay accidentes. Dios hizo que todo coincidiera de tal manera que la razón del evangelio tiene que ver con un huerto, ¿no? Y el plan de salvación, la consolidación del evangelio tiene que ver con otro huerto. Dios es un Dios de orden y su plan de salvación es una obra maestra. No tiene simetría en lo que Dios ha escrito. Así que en esta mañana tan especial para nosotros, nos vamos a mover del trágico evento que ocurre en el huerto del Edén al triunfo milagroso del sepulcro vacío en el huerto de la resurrección. He titulado, hermanos, este sermón del huerto de la caída al huerto de la victoria. Entonces vamos a ver dos huertos en esta mañana. Primero, vamos a ver y vamos a pasar por el huerto de la caída. La historia de la humanidad comienza en un huerto, en realidad en el jardín del Edén. Dios había plantado ese primer huerto, eso dice la palabra del Señor. Dios mismo fue quien arregló este lugar para una de sus criaturas más especiales que Él había hecho, dice la palabra, a su propia imagen. Pueden imaginarse, es como cuando nosotros vamos a recibir una visita, ¿no? Yo recuerdo cuando mi último bebé, nació, ella tuvo graves peligros, ¿no? Estuvo a punto de morir y mi esposa estaba con ella también, pero llegó el día en el que la bebé iba a dejar la incubadora, ¿no? Y yo recuerdo que limpiamos todo porque era muy importante la llegada de ella a la casa. Arreglamos todo. No porque alguien importante iba a venir. Trabajamos todo el día. Así Dios dice que trabajó
y preparó un jardín y en ella un huerto, dice, para Adán y Eva, ¿no? Porque tienen que entender que Edén es una circunscripción grande. A veces tenemos la idea de que es lo mismo. El Edén es una región bastante grande. Ahí hay un monte, ¿no? Eso es algo que se ve en la palabra de Dios y esa es como en realidad la morada de Dios. Pero debajo de ese monte, regado por los ríos que nacen de ese monte, hay un huerto, ¿no? Y un huerto es un lugar donde hay frutos, ¿no? Para que pueda sobrevivir la nueva criatura que Dios había creado. Así que cuando en Génesis nos habla de esto, está diciendo que Dios mismo había creado, dice, ese huerto. Dios había preparado en el jardín un huerto, un lugar donde Adán y Eva iban a vivir. No podríamos imaginarnos una más tierna y conmovedora historia. Allí fue puesto Adán por su creador. Un lugar bello y sublime. Un lugar donde ellos podían estar cómodos porque el huerto fue el lugar en realidad que Dios eligió para que ellos vivieran. Génesis 2, 7 al 9 y el versículo 15 dice así. Entonces dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre, dice, un ser viviente. Y Jehová Dios, dice, plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. El versículo 15 dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo guardara. Entonces, podemos imaginarnos ese momento. Ahí está Dios. Dios dice, ahora he traído una nueva criatura. Esta tiene mi imagen. No va a ser como las demás criaturas. Tendrá una inteligencia superior. Será creativo como nosotros, hablan la Trinidad. No será gobernador de todo lo que nosotros hemos creado. Así que tiene que tener un lugar y el jardín era un lugar muy amplio. Entonces dice, ¿dónde van a comer? ¿Dónde se van a sostener? Hagamos un huerto y Dios el Padre hace un huerto, labra un huerto. Dice el versículo 8 y Jehová Dios dice plantó un huerto en el Edén. Dios trabajó para su criatura. Y más adelante dice, en el versículo 9 dice, y allí en ese huerto dice, puso todo árbol delicioso a la vista, dice, y también bueno para comer, es decir, puso ahí toda clase de árboles, pudo haber puesto puras manzanas, ¿no? Pero Dios es creativo, entonces algunos estrellados, algunos largos, algunos planos, algunos redondos, más grandes, más pequeños, dice todo para que también su vista fuese deleitada, pero también los sabores diferentes, ¿no? Y ahí puso, dice, a Adán y Eva. Y este debió ser un momento tan importante que, como les había dicho muchas veces, cuando en la Biblia se repite algunos asuntos, sean palabras, sean asuntos, sean oraciones, siempre implica un énfasis. Y en el versículo 15 vuelve a repetir, y lo puso en el huerto del Edén, y los puso en el huerto del Edén. Por un lado, en el versículo en los primeros versículos, en el 7 y en el 8, dice que los puso en el Edén, en el huerto del Edén. Y en el 15 vuelve a decir que los puso en el huerto del Edén. Claro que en el versículo 15 dice que esta vez fue para explicarle que ahora ese huerto tiene que crecer. No lo tiene que labrar y lo tiene que guardar. Así que el primer oficio que adornó el campo laboral fue el de jardinero. ¿No? Dios el jardinero preparando un huerto. Es interesante esto, no es una mera alusión. Dios fue jardinero. Eso es lo que dice. Al principio Él trabajó en el jardín para que sus principales criaturas vivieran ahí. Pero Adán también lo hizo jardinero, porque en el versículo 15 le dice que ahora este va a ser tu trabajo como el mío. Como yo he labrado, ahora tú lo labrarás y agrandarás el huerto, ¿no? Y lo guardarás, ¿ya?
Entonces, así que el primer oficio que Dios nos muestra, Dios mismo, es el de la jardinería, y preparó al jardinero también para que él fuera una criatura que ampliara el huerto que Dios había plantado, ¿no? Así que pueden imaginarse cómo será en imágenes, ¿no?, este primer hogar para la humanidad. Ahora, la narrativa del ateísmo no tiene una historia así. No, la narrativa ateísta pone a los primeros hombres que no son como Adán y Eva, pensantes, que hablan, que tienen inteligencia. No, la narrativa del ateísmo pone al hombre primitivo, no, como casi desfigurado, con residuos de pelos de su anterior condición porque era mono, ¿no? Y no lo pone en un jardín, lo pone entre cavernas y luego unas sabanas estériles, ¿no?, a merced de animales salvajes y un ambiente sumamente hostil. Y allí están los primeros seres humanos. No hablan, balbucean, ¿no? Están arrastrando del cabello a sus mujeres, ¿no?, tratando de preservar su vida y tratando de preservar su gran descubrimiento, el fuego en alguna cueva. Qué tontería más grande y qué contraste monumental con la realidad del verdadero comienzo del hombre, en un jardín y en un huerto. ¿Cuánta creatividad habrá expuesto Dios a los ojos de Adán en el Edén? No era un lugar simplemente de árboles, sino un palacio de verdor donde cada hoja era una página de un salmo que todavía no había sido escrito. La luz no estaba impartida por un sol crudo como hoy día nos quema la frente, sino una luz que estaba filtrada por la benevolencia de Dios. Era una luz y un sol que acariciaba, ¿no?, la piel delicada de sus criaturas amadas en el principio de la mañana y cada atardecer. Una atmósfera que estaba llena no tanto de la luz, sino de la gloria de Dios, porque dice la Biblia que al final de cuentas no habrá sol y lo que realmente nos iluminará será la gloria de Dios. Y en esos días la gloria de Dios caminando de la mano con la brisa de la tarde, con sus criaturas amadas. La comunión de las criaturas de Dios en esos días, un verdadero poema a la armonía. Allí el león no tenía la sed de sangre que tiene luego. El cordero no sabía qué era tener miedo a los leones. La creación entera era como una orquesta bien afinada donde ninguna nota discordante de pecado podía empañar ese himno de alabanza al Creador que representaba la creación, porque dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. No, eso quiere decir, los cielos le cantan alabanzas a Dios, y en esos días todo estaba tan perfecto que verdaderamente era un himno de alabanza al Creador. Y junto con la creación, Adán podía cantarle a Dios personalmente y decirle como el salmista, oh Dios, los cielos verdaderamente cuentan tu gloria. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Cuán maravilloso y cuán inteligente eres tú en sobremanera. Qué belleza abrumante es todo lo que has puesto delante de mis ojos, oh excelentísimo Señor. Y entonces el Señor le dice, eso no es todo. Ven y ve. Este es el huerto que planté para ti. Aquí no solo te deleitarás, aquí tendrás comida. Todos estos frutos son para ti, los hice para ti y para tu familia. Los árboles no solo daban sombra, sino que cargaban frutos de vida que mantenían el corazón de Adán libre de todo desmayo. Y Adán toma un fruto. Estos con forma de estrella, estos redondos, ¿cómo serán? ¿Cómo sabrán estos chiquitos y este otro? Unos sabores infinitos que los sacian del todo y no quiere más. Cada bocado era una promesa de paz, cada bocado
un motivo de alabanza. Cuán increíble eres, Dios. Cuántos sabores, cuántas formas. ¿Y todos para mí? Sí, todos para ti. Y no solo eso, yo quiero que tú seas Señor de todo esto. Ya no es mi huerto. Tómalo, es tuyo. Toma tu huerto, tú eres el dueño. Y haz que el huerto se amplíe y busque más y más. Y trata de combinar las cosas. Busca mejores sabores cada día, porque tienes la creatividad que yo tengo. Tu creatividad no tiene límites. En el Edén, un río cristalino salía de ese monte que les decía que es donde vive Dios. Por eso Jerusalén está en un monte que mira hacia el oriente. Porque el Edén, el monte del Edén, miraba también hacia el oriente. Por eso luego el tabernáculo y el templo, y al final de los tiempos, la morada de Dios está como en un monte. Y había sí en el Edén un monte. Y de ese monte resbalaba un río cristalino que salía del Edén para regar el huerto del Edén. Y sus aguas no eran como las del mundo actual, turbias y amargas, sino como cristal que reflejaba la pureza del rey del lugar. Pero podríamos decir más cosas, pero la mayor belleza del Edén no estaba en sus ríos de cristal, ni en sus frutos de oro, ni en sus escenarios exóticos impensables. No. La belleza suprema del Edén era que en esos días no había un velo para ver de frente el rostro de Dios. Sí, el hombre podía hablar con su Hacedor. El hombre podía comulgar con el Señor. Como un hombre habla con su amigo, así el hombre podía hablar con Dios. ¡Qué privilegio más sublime! El Edén era el cielo en la tierra, porque Dios estaba ahí. La comunión no estaba rota. El Edén era un templo, y teológicamente el Edén fue el primer templo en realidad en la palabra de Dios. Un templo sin paredes, no, donde el incienso era el aliento mismo de la vida. El Edén fue el primer templo santuario de Dios. Allí el hombre podía acercarse a Dios. ¿Por qué hacemos templos? Los templos tienen una alusión. Los templos tienen una razón. Es el lugar donde el hombre se acerca a Dios. Y el primer templo fue un huerto, en un jardín. El Edén fue el primer templo santuario de Dios. Allí el hombre podía acercarse a Dios. Allí el hombre podía rozarse con la supremacía de Dios y no tenía que tener miedo de morir, porque Dios había establecido con su criatura favorita una intimidad muy profunda que no lo mataría. Entonces no había espinos en los pies ni abrojos en el camino. El suelo sería tan suave como la conciencia de un niño que todavía no ha aprendido a mentir. Era un lugar majestuoso, perfecto, que el alma de Adán encontró en ese lugar su seno mismo para decir: esta es mi patria. Esa es la patria que después los patriarcas y todos esperaron al final. Esa es la patria que nosotros esperamos. John Bunyan lo describe así en su Peregrino. Vi en mi sueño que este huerto estaba situado en la mejor tierra de la planicie, rodeado por un muro que ninguna bestia del abismo podía escalar. Era un lugar de reposo para el alma, mucho más glorioso que los prados encantados o las tierras de Beulah. Algún día hablamos de las tierras de Beulah. Mientras el hombre caminara en obediencia, todos los senderos llevaban a Dios. Hoy día hay filosofías que dicen todos los caminos llevan a Dios. No es verdad, pero en esos días todos los senderos del Edén conducían directamente a la presencia del Señor que vivía en la colina del Edén. Todo estaba bien, todo era bueno, todo era sublime, todo estaba bien hasta que una serpiente sibilina y oscura entró en escena y les susurró a Adán y Eva: no se impresionen tanto, ustedes pueden hacer mejores cosas.
Si ustedes desobedecen a Dios, ustedes mismos serán dioses. Esa fue la más grande tentación que puso delante de ellos Satanás. Si comen, seréis como Dios. Ese fue el ofrecimiento mortal al que la primera pareja de la humanidad sucumbió. Qué desastrosa situación. Qué triste fue la espantosa condición de la humanidad en el Edén después de esto. No fue solo una pérdida del Edén. Cuando era joven, yo estaba muy preocupado de eso. Hubiese querido vivir en el Edén, con parrilladas todos los días y mucha buena comida, mucha provisión, por culpa de Adán y Eva. Pero no fue solo una pérdida de comodidad y provisión, fue una pérdida de la naturaleza divina. Ese día dejamos de ser lo que fuimos en el Edén. En nuestro estado más pristino fuimos cuasi divinos, pero ahora no somos. Ahora somos como viejos castillos derrumbados que mantienen un poco de gloria, porque todavía somos respetables. El hombre es increíble, el hombre es creativo, el hombre ha logrado crear la IA, ha logrado hacer cosas que jamás nosotros mismos nos hemos imaginado, pero solo somos un atisbo de lo que fuimos algún día. La voluntad del hombre que antes estaba orientada a Dios, ahora se volvió en una serpiente egoísta. Así es nuestra voluntad. Todo lo hace a cambio de algo. Nuestra voluntad camina y hace cualquier cosa, hasta nuestra adoración, porque está buscando algo de alabanza para nosotros. Así de serpiente es nuestra voluntad ahora. Pero antes estaba orientada a Dios. Jonathan Edwards dice: el corazón humano es ahora un abismo de inmundicia que aborrece la luz de la pureza de Dios. Aquí la conciencia de Adán es herida de muerte. Ya nunca más disfrutará tener la mente y la inocencia de un niño. No, quiere ser como una serpiente. Quiere usar su astucia para ganar algo. Siempre quiere tener algo de gloria personal. Lutero dijo una vez en su comentario al Génesis: Adán, al pecar, convirtió el paraíso en una cámara de tortura. El hombre huyó de Dios porque su corazón ya no veía a Dios como un padre, sino como un juez enojado. A partir de ese momento, la ley se convirtió para Adán en un verdugo que lo persigue, que lo acusa y muestra que bajo el sol no hay lugar donde esconderse del juicio de Dios. Eso nos dice la ley. Todo el tiempo nos persigue y nos dice: lo has hecho mal, jamás alcanzarás a Dios. Así que el hombre dice: qué vergüenza, y se cubre con unas hojas. Una necedad de la que muchos participamos hasta hoy, porque solo la justicia de Dios puede cubrir la desnudez del alma. Y entonces viene la sentencia final. Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre le dijo: por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Lo has destruido todo, le dice Dios. No solo nuestra relación, no solo te has destruido a ti, por culpa tuya, maldita será la tierra ahora. Ya no te darán los frutos, ya los huertos no funcionarán. Comerás de espinos, sudarás tanto y nunca tendrás, porque el huerto lo has secado con tu pecado. Con el sudor de tu rostro comerás hasta que mueras, pues tierra eres y tierra volverás a ser. Lo peor vino después, algo que tal vez ellos ni siquiera se imaginaron.
como el padre que ve un hijo que hizo algo muy malo y el hijo dice, ahora seguro me castigará. Y está esperando el castigo, pero el castigo va más allá porque Dios es santo. Ellos jamás imaginarían que tal vez su padre los expulsará de la casa. Como ningún hijo cuando hace algo malo piensa que tal vez su padre estará tan enojado que los botará de la casa. Y Dios lo hizo. Ellos fueron expulsados del santuario de Dios, porque ya no podrían convivir el pecador con el supremamente santo. No podrían estar juntos. En Génesis 3:23 al 24 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Jamás imaginaron esto ellos. Fuera. No pueden estar más conmigo ustedes. Ustedes son pecadores. Yo soy supremamente santo. Jamás podríamos convivir. Y lo peor de todo es que ustedes luego querrán tomar del árbol de la vida y entonces serán unos eternos desgraciados. Nunca más habrá esperanza para ustedes. Y Dios los sacó del tabernáculo. Dios los sacó de su templo. 2 veces se repite, versículo tras versículo. Jehová los sacó del huerto. Versículo 24. Jehová los echó pues afuera. Dice. Y con él caímos todos en desgracia. Pablo lo dice de esta manera en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, expulsados de la presencia de Dios, botados de la presencia de Dios. ¿Pueden imaginarse a Adán y Eva? Ellos tienen que irse. Y cada paso que dan más allá, es inevitable mirar atrás lo que hemos perdido. Porque eso pasa cuando pecamos. Cuando todo lo arruinamos con el pecado, miramos atrás. Tenemos esa tendencia de mirar atrás. ¿Cuántas cosas hemos perdido por el pecado? Y ellos así, Adán y Eva se alejan un paso más allá y la tentación de mirar atrás. Y en cada paso se les cierra un poco más las escenas de ese lugar increíble. Cada vez que están más lejos de la felicidad. Lo peor de todo es que con cada paso alejándose del huerto, pueden ver cada vez menos la gloria de Dios. Cuanto más se alejan de ese lugar de donde fueron expulsados, menos ven la gloria de Dios. Y adelante, un lúgubre escenario, negro y solitario. Cada vez que dan vuelta atrás la cabeza, miran con profunda tristeza y nostalgia el paraíso perdido, pero sobre todo, el dolor más grande que los embarga es el haber sido destituidos de la gloria de Dios. Cuando están más lejos, unos querubines aparecen en la puerta del santuario de Dios y una espada. Entonces ellos se dan cuenta que nunca más volverán a ese lugar. Nunca más se les permitirá acercarse a la fuente de la felicidad, Dios. Qué desastre más grande. Mientras más se alejan, ellos empiezan a ver la nueva realidad. Espinos, dijo el Señor que habría. Ustedes han maldecido la tierra y ellos en sus pies ven espinos y abrojos. Pero sobre todo, en el alma, una desesperanza infinita que no saben cómo explicarse. ¿Qué importa ahora la vida? Ya nada importa, nada vale. No hay razones para seguir. Quizá morir es mejor. Dios no está más con ellos, no lo estará otra vez. Y en el alma, como de cualquier pecador, surge un clamor. ¿Qué haremos? Y Eva le diría a Adán, tengo miedo. Abrázame. Por favor, dime que todo va a estar bien. Por favor, Adán,
prométeme que todo estará bien. No, Eva, de aquí en adelante nada estará bien. No puedo prometerte nada porque yo mismo me muero de miedo al ver nuestro futuro. Adán, ¿qué haremos sin Dios? No sé. Eva, la única esperanza que tenemos es lo que Dios le dijo a Satanás antes de expulsarnos. ¿Lo recuerdas? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Adán, ¿qué quería decir eso? No sé. Pero creo que esas misteriosas palabras nos decían que uno de nuestros descendientes matará a Satanás. Pero estamos afuera. Ojalá que Dios se acuerde de esa promesa. Esa sería nuestra única esperanza para volver al huerto del Edén. Y así ellos se alejaron. Entre tanto, no sé hacia dónde vamos, le decía Adán a Eva. Pero sé una cosa, Dios ya no está más con nosotros. Eso es lo peor. Así hemos pasado por el huerto de la desesperanza, por el huerto de la caída. Vamos ahora a visitar el huerto de la victoria. Pasaron muchos años y como Dios había decretado, Adán y Eva murieron y fueron sepultados sin poder retornar al huerto. Su vida fue marcada por un triste contraste entre haber experimentado la felicidad absoluta en el huerto del Edén y luego experimentar la sombría infelicidad y vacío de la vida lejos del huerto. Y así ellos murieron, porque se les había advertido, ciertamente si comen del árbol, morirán. Pero no solamente murieron físicamente, sino también espiritualmente. La única esperanza en su vida fue la esperanza de la simiente, el descendiente que mataría a Satanás, pero Adán y Eva murieron esperándole. Y aún sus descendientes, vez tras vez, pensaban, este será tal vez el que nos salvará. Y no era. Y esperaban en el otro, tal vez es este el Redentor, pero no era. Y así pasaron generaciones y nunca llegaba el Redentor. Cuán terrible es el pecado. En el Edén, el hombre tenía todo lo que necesitaba para ser feliz, porque tenía a Dios. Pero el pecado es esa monstruosa anomalía que entra en escena y Dios tiene que echarlos fuera para guardar el camino del árbol de la vida. Charles Spurgeon dice acerca de este momento: oh, qué luto hubo en la naturaleza aquel día. Imaginan a Adán mirando hacia atrás, viendo las flores marchitarse bajo sus pies, mientras los querubines desenvainan la espada de la justicia. El pecado no solo nos sacó del paraíso, sacó el paraíso de nosotros. A partir de ese momento, el hombre se convirtió en un mendigo errante, buscando en las cisternas rotas del mundo, como hemos visto en Eclesiastés, el agua que solo fluye del huerto de Dios. Pero algunos dirán, ¿qué es el pecado que es tan grave, no para causar tan grave castigo? ¿Cómo Dios los puede expulsar? ¿Qué es realmente el pecado? Cornelius Plantinga dice, el pecado de Adán no es solo una falta legal, sino un acto de vandalismo contra el shalom. Quiero que escuchen bien esto. El pecado de Adán no es solo una falta legal, sino un acto de vandalismo contra el shalom. ¿Y qué es el shalom de Dios?
cuando Adán peca, no está simplemente rompiendo un contrato. Lo que sucedió allá no solamente fue, Adán, no hagas esto, y él lo hace. Ha roto el contrato. Lo que Adán hace en realidad es como cuando un chancho entra a un huerto o a un jardín y destruye todo lo que puede destruir en ese jardín y en ese huerto. Sabotea todo lo que está allá. En realidad rompe con todo el tejido de la realidad del Edén. Es en todo sentido, como dice Plantinga, un acto de vandalismo espiritual. Alguien que está rompiendo todo y con todos. Y eso se ve en la maldición que Dios le da en Génesis 3:17, cuando le dice, maldita será ahora la tierra por tu causa. Pero él comió solamente de un fruto, desobedeció. Bueno, hemos roto nuestra relación. ¿Qué tiene que ver aquí la naturaleza? Pero lo que él hizo, dice Plantinga, y tiene razón, es un acto vandálico. Él fue contra todo y contra todos, principalmente contra Dios. Y por eso le dice ahora, por tu causa, maldita será la tierra. No producirá lo que debe producir, sino espinos y cardos. Es decir, la armonía entre el hombre y la creación se quiebra. Pero es mucho más todavía. Un teólogo llamado Nicholas Walter Stoff dice, el shalom implica que las personas estén en relación correcta con Dios, con el prójimo, con la naturaleza y consigo mismas. Adán rompe las 4 dimensiones de un solo golpe. ¿Entienden lo que quiere decir? ¿Qué es lo que dice rompió Adán en el Edén? Rompió el shalom. ¿Pero qué es el shalom? Walter Stoff dice que en realidad la relación correcta con Dios tiene que ver con el prójimo, con la naturaleza, con uno mismo y con Dios. Y lo que hace Adán ese día es romper con todos, con Dios, con el prójimo, con la naturaleza y también consigo mismo. Por eso, dice Plantinga, es un acto de vandalismo. Porque él quiere ser Dios. C.S. Lewis escribió un libro, ¿no?, donde él dice, el pecado de Adán fue el paso de la autoentrega al autocentrismo. Cuando un día fue el hombre que se entregaba, ahora es el hombre que se entrega a sí mismo. Es como esto, es como esos políticos que no les importa destruir todo, matar a todos, derrumbar todo y a todos con tal de sentarse en la silla del poder, aunque luego solo sean reyes de las ruinas. No les importa. Así Adán decidió locamente destruir todo y con todos, con Dios, con el prójimo, con la creación, hasta consigo mismo, con tal de sentarse en la silla de Dios. Adán y Eva tenían libre albedrío, pero también sabiduría. Pero convirtieron esos dones en una herramienta para usurpar el asiento de Dios. Quisieron dejar de ser criaturas por el deseo de ser creadores. Pero pecar es escoger morir. No solo en el Edén. Cuando peques, recuerda esto. Pecar es escoger morir. Cualquier pecado, desde la amargura que parece que nadie ve, hasta los pecados más escandalosos. Pecar es escoger morir. Y Adán cree la mentira de que la restricción de Dios es una amenaza. Dios le dice, no hagas esto. Y él dice, ¿por qué Dios no quiere que haga esto? Ve en esta orden una amenaza, cuando en realidad era su protección. Como cuando a los chicos les decimos estudiar. No es para nosotros, es para ellos mismos. Pero hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino, su fin, es camino de muerte. Un autor que recientemente hemos conocido varios en la iglesia, se llama Reinhold Niebuhr. Él dice, el pecado es el intento del hombre de superar su finitud.
Una paradoja donde la ansiedad por ser limitados nos lleva a rebelarnos, resultando en una limitación aún mayor. Esto quiere decir que la paradoja de este asunto es que el hombre, en su intento de querer sobrepasar su finitud, los límites que tiene, en realidad entra en una desobediencia que lo limita absolutamente. Y así podemos decir que hoy día somos ruinas, que un día fuimos gloriosos. No somos casi nada de lo que fuimos, aunque todavía queda algo de gloria en la humanidad. Si el hombre caído puede hacer tantas cosas en el universo, ¿cómo hubiese sido el hombre sin la caída? El pecado de Adán fue el vandalismo que entró en la catedral de la creación. No fue un error de cálculo, no fue una equivocación, no fue una traición afectiva solamente, sino fue algo que desmanteló integralmente todo. La relación con Dios, con el prójimo, con la creación, consigo mismo, y dejó al ser humano en un estado de alienación donde ya nada es como debería ser. Nada es como debería ser. En otras palabras, el pecado de Adán fue como un loco entrando a este lugar, ¿no? Y mata a todos y a todo. Destruye todo lo que hay en este lugar. Lo deja todo en ruinas y al final quiere matar al dueño de casa, pero como no puede, termina odiándole. Eso fue el pecado. Por eso es tan grave el pecado. Por eso es tan grave el pecado, porque este acto de vandalismo no solo ocurrió con Adán, ocurre todo el tiempo que pecas. Lo destruyes todo. No solo destruyes tu relación con Dios, sino todo lo que está a tu alrededor. Todo bien que en ese momento tengas se destruye cuando pecas. Dios tuvo toda la razón cuando decidió expulsarlos del huerto. ¿Qué hacemos? La única esperanza estaba en aquel que miles de años después llegaría en los días del Imperio Romano, el descendiente prometido que destruiría a Satanás, como lo prometió Dios en Génesis 3:15. Eran los días de César Augusto. Llegó un hombre, perseguido desde que nació, amado por muchos y odiado por otros. Comenzó un ministerio inigualable. En esos días los cojos andaban, los ciegos veían, los leprosos eran limpiados. La gente solía escucharlo horas y horas porque hablaba con autoridad, no como los fariseos. Incluso 12 de ellos que fueron escogidos lo dejaron todo por caminar con él, y los ojos de estos 12 vieron los portentos más inimaginables que hombre haya visto de la mano de este misterioso hombre llamado Jesús. Otros lo llamaban el Hijo del Hombre, otros el Hijo de David. Otros lo llamaban con razón el Hijo de Dios, un hombre excepcional, con un carisma y un mensaje y una integridad sin igual. Nunca pecó, ni siquiera en pensamiento, aunque fue tentado en todo. El hombre Dios, decían otros, y tenían razón. El hombre Dios que caminó por las calles de Palestina, predicando y proclamando: el reino de Dios ha llegado. Cuánta belleza, cuánta perfección física y espiritual hubo en este hombre. Tenía el alma tan pura como la de un niño y una humildad que él mismo la describe desde el corazón. Humilde y manso del corazón. Y aunque era un hombre muy alegre, un hombre muy proactivo y un hombre con mucha esperanza, muchas veces solía hablar de que tendría que morir. Un día se rehusó ser rey. Le propusieron ser su rey, pero él dijo: mi reino no es de este mundo. Pero nadie podría ser descrito más rey como él. Su alma irradiaba una estirpe real, como ningún rey ha existido en la historia de la humanidad. Una noche se fue a orar a un huerto
Y este fue el huerto de su más grande batalla. Algunos vieron que transpiró gotas como de sangre. Él siempre solía hablar con su padre, noches enteras. Pero esta noche era especial. Él tenía una solicitud especial para su padre. Alguno lo escuchó decir: Padre, ¿podrías pasar esta copa de ira por sobre mí? Su padre lo amaba mucho. Un día abrió los cielos para decirles a todos: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Pero esa noche larga, le negó tal solicitud. Padre, ¿podrías pasar esta copa de ira por mí? Hijo, te amo, pero no puedo hacerlo. No lo haré. Esa misma noche, su amigo más íntimo lo había vendido al precio de un esclavo. Sus amigos y sus discípulos huyeron por el temor que les sobrevino, así que terminó abandonado, solo y colgado de una cruz. Y en medio de sus dolores, en el peor momento, él dijo algo extraño: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y unos minutos después, con una frase extraña, murió. Tetelestai. Consumado es, está hecho, está terminado. Y así murió, y con él la esperanza de todo Israel y sus amigos. Ese día el sol se oscureció, el velo se rasgó, y entre las tinieblas que cubrió la ciudad, muchos muertos, dice, salieron de sus tumbas. Fue verdaderamente una noche de gran terror, porque toda la ira que el padre había acumulado la derramó sobre los hombros del hijo más bello del universo. Y así murió. La muerte implacable que trajo a Adán al mundo en el huerto del principio lo abrazó y mató al hijo más amado. La Biblia dice en Juan 19:41: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. No era una casualidad, era la cruz y el huerto, y en el huerto una tumba que nunca había sido usada. Dios había provisto todo. Fue enterrado en un huerto. Parece que los huertos eran la preferencia de este hombre para hablar con su padre y también para ser enterrado. Una mujer que había vivido muy mal, llamada María Magdalena, y que había sido redimida y perdonada por este Jesús, lo buscó muy temprano. Y obviamente estaba llorando y estaba muy triste. Pero se puso más triste cuando descubrió que el cuerpo de su maestro no estaba. ¿Dónde se han llevado el cuerpo? ¿Dónde se han llevado el cuerpo del maestro? Han matado al maestro y ahora se han robado el cuerpo. Y en eso se le apareció un hombre. María, al principio, dice la Biblia, la confundió con el jardinero. Y en una forma era el jardinero. Era el jardinero que labraría la vida nueva para todos. El jardinero del Edén, que era Adán, había traído la muerte, pero este nuevo jardinero traería vida para todos. Jesús sería llamado por Pablo el nuevo Adán. Calvino dice: era necesario que Cristo fuese puesto en un jardín para que comprendiéramos que Él vino a restaurar lo que Adán perdió en otro jardín. Así que quiero invitarles esta mañana a pasar del jardín de la caída al jardín de la victoria. Esta es la historia. Juan 20:11. Pero María, dice, estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras?
les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo. Y entonces Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué escena más dramática? Como esas escenas donde hay luto, no está el cuerpo. ¿Qué quiere hacer María con el cuerpo de Jesús? Y si no está, y si lo encuentra, miren lo que dice: por favor, dime dónde está el cuerpo. Yo lo llevaré. ¿A dónde quiere llevar el cuerpo? Es la desesperación del maestro muerto. Ella era una mala mujer. Cuánta gente la odiaba, pero ese hombre le perdonó. Así que ella le tenía una devoción grande. Y en esa búsqueda del cuerpo de Cristo, alguien le habla. Y ella dice que piensa que fue el hortelano, es decir, el hortelano es el cuidador del huerto. Y en una forma les decía: era. Y entonces ella se da la vuelta y tiene la visión beatífica más grande que alguien puede tener. Maestro, estás vivo. Maestro, estás vivo. Yo estoy buscando tu cuerpo, pero estás vivo. Sí, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre, pero diles a mis hermanos la buena noticia: estoy vivo. Porque ahora hay una nueva relación entre nosotros. Miren lo que dice muy intencionalmente: subo a mi Padre y a vuestro Padre, dice. Ya no es solamente mi Padre. Por la resurrección ahora Él también es vuestro Padre. Y también dice: ahora subo a mi Dios y a vuestro Dios. Qué visión más hermosa. Él está vivo. ¿Cómo sería para ella realmente estar en este lugar? Maestro, estás vivo. Pensábamos que habías muerto para siempre, pero estás vivo. Hermanos, esta es la historia de los dos huertos. Él está vivo y hoy está con nosotros. Este culto no es una liturgia del año nada más, es un culto en honor de uno que está en medio de nosotros, porque Él está vivo. En el huerto de la resurrección nació para nosotros una nueva esperanza, mejor que el antiguo huerto. El Edén fue un paraíso de inocencia, pero el cielo será un paraíso de redención. En el huerto primero el hombre podía caer. En la ciudad de Dios nunca caeremos otra vez. Estamos seguros para siempre y eternamente. El primer Edén se perdió por un árbol de tentación. El segundo se gana por el árbol de la cruz. Hermanos, en este día de resurrección, contemplen esos dos huertos, no como dos simples relatos de la naturaleza, sino como el teatro de Dios que escogió para mostrar dos cosas: una justicia terrible por un lado en el huerto del Edén y una maravillosa misericordia en el huerto de la resurrección. Oremos.
Oh Padre Celestial, cuán felices estamos, Señor. Porque aunque existen en el mundo muchas religiones que no llevan a nada y a nadie, Señor, tú nos has traído a una que es verdadera, Señor. A la única que nos puede llevar a ti. Como Jesús dijo allí en el huerto de la Victoria: voy a mi Padre y a vuestro Padre. Voy a mi Dios y a vuestro Dios. Esa es nuestra nueva relación ahora contigo. Podemos decirte Padre, Papá. Podemos decirte nuestro Dios. Podemos concebirnos tu pueblo, Señor. Nosotros no estamos siguiendo una filosofía. No estamos siguiendo la mejor religión. Nosotros te estamos siguiendo a ti porque estás vivo. Creemos que estás vivo y estás en medio de nosotros, Señor. A los que todavía tenemos dudas, convéncenos por tu Espíritu. A los que estamos luchando con pecados, recuérdanos que el pecado es elegir la muerte, Señor. Y líbranos de pecar. Ayúdanos a no repetir la historia del primer huerto. Ayúdanos a acogernos en la victoria del segundo huerto. Estás vivo, lo decimos con convicción. Y estás aquí y nos has escuchado. Y estamos contigo. Qué bendición más grande. Después de ti no necesitamos nada. Amén.